buenos días, bienvenidos a Cuerpo Vital. Gracias por acompañarnos todos los martes y jueves de 11 a 12 del mediodía, por aquí por el Canal 14, que es televisión para todos. Gracias de verdad por esa fidelidad, porque sabemos que están pendientes de nuestro programa los martes y los jueves de 11 a 12 del mediodía y que nos ven desde las diferentes plataformas, por la señal de televisión, por UNE, por Mcali, por Claro, por nuestra señal www.canal14.com.co, por la aplicación para celulares Canal 14 Cali o justamente por el Facebook Live del Facebook del Canal 14. Hay múltiples opciones para ver nuestro programa, así que usted también puede invitar a sus familiares, a sus amigos para que se conecten con nosotros todos los martes y jueves de 11 a 12 del mediodía. Recuerden que si ustedes quieren contactarse con nosotros y estamos fuera del aire, pues me pueden escribir a mi correo electrónico liliana.piedrahita@canal14.tv. Y para participar en nuestro programa el día de hoy, si tiene inquietudes, si tiene preguntas, pues nos puede llamar a nuestra línea telefónica 664-9880 o nos puede escribir por nuestro Facebook Live. Nos pasan la pregunta y aquí, por supuesto, se la respondemos. Hoy en nuestro programa vamos a hablar de trasplante de páncreas y multivisceral. Buen tema el día de hoy. Tenemos un excelente invitado a quien inmediatamente voy a saludar. Es el doctor Jorge Villegas. Él es cirujano de trasplante de órganos abdominales. Él también es docente de posgrado de la Universidad ICESI. Y a él lo encuentra en la Fundación Valle del Lili. Doctor, qué gusto tenerlo aquí en nuestro programa. Bienvenido. Mucho gusto, Liliana. Muchas gracias por la invitación. Muy amables por darnos este espacio de tener contacto con la comunidad. Es necesario, ¿no, doctor? Digamos, que las personas conozcan sobre el día de hoy trasplante de páncreas y multivisceral, que pues digamos conozcan los avances, pero también en sí hablar del trasplante porque va ligado, digamos, al tema de esta cultura de donación. Es la parte más importante en el área en el tema de los trasplantes, lograr generar conciencia y cultura alrededor de la donación, la importancia que hay de entregar los órganos de nuestros seres queridos cuando ya los hemos perdido, cuando ya no están con nosotros y no tenemos otra alternativa, saber que estos familiares que perdimos se constituyen en personas extremadamente importantes habiendo fallecido para otras personas que sin esos órganos van a perder su vida o tienen una muy mala calidad de vida. Sin duda hay que resaltar que este donante pues se constituye en un salvador de vidas, en un ángel de la guarda para todas una cantidad de personas, niños muy pequeñitos, adultos, bueno, personas con diferentes problemas y enfermedades que sin ellos no van a poder seguir viviendo o viviendo bien. Ese desprendimiento, ese gesto de amor tan grande que tienen las familias que donan los órganos de sus familiares, pues se constituyen sin duda alguna en la parte principal y lo que nos permite a nosotros poderle ofrecer una alternativa de vida a muchos pacientes que la pasan realmente muy mal porque tienen enfermedades terminales que muchas veces no tienen ninguna otra opción sin esos órganos. Claro, doctor, y justamente entonces le pregunto, ¿cómo estamos como en este tema de cultura de donación? En el país, pero también, digamos, en Santiago de Cali. Bueno, es una cuestión un poco compleja, desafortunadamente no tenemos la cantidad de donantes o el número de donantes que quisiéramos tener si nos comparamos con el resto del mundo. Tenemos una donación muy baja, a pesar de que se han hecho esfuerzos gubernamentales, hay una cantidad de leyes, es bueno recalcarle a la comunidad que todos los colombianos por principio somos donantes de órganos, por ley somos donantes de órganos, excepto que en vida hayamos expresado y dejado constancia de que no lo queremos ser, o sea, tenemos la libertad de expresarlo en vida, de decir no quiero ser donante, eso es totalmente respetable, como se respeta siempre la decisión, en este caso de la familia, quien en últimas toma la decisión, pero tenemos esa opción. Entonces hay que saber que hay una ley muy clara, ¿sí? como son todas las leyes, en la que todos nosotros somos por ley donantes de órganos, porque es que esto es una cuestión de un bien social, o sea, cuando fallecemos pues hay la opción de poderle dar una opción de vida a otras personas. En ese sentido, el legislativo se pronunció y permite que haya esa ley. Obviamente, a pesar de que la mayoría de las personas no expresan su inconformidad con la ley o no expresan que no quieren ser donantes, siempre hay un abordaje a la familia en los momentos desafortunados de muerte de alguna persona,
hay un equipo especializado de médicos que se acercan a ellos cuando se han cumplido los criterios de muerte cerebral, es decir, la persona ya falleció. Abordan a la familia para indicarle que hay esa opción de ofrecerle con ese familiar que ya perdió la vida, que ya no lo podemos recuperar, cuyos órganos se van a descomponer, van a pasar probablemente por una autopsia, porque muchos de estos posibles donantes han fallecido en condiciones de violencia, un trauma en accidente de tránsito o la violencia desafortunada que tenemos en nuestro país, heridas por proyectil arma de fuego, riñas, etcétera, que terminan en la pérdida de la vida para muchas personas jóvenes, muchas de ellas, pues que ellos tengan esa opción de poder donar esos órganos que van a servir, como le digo, a muchas personas. Es impresionante saber que después de que morimos, sí, podemos darle vida a varias personas, podemos usar el corazón para alguien que no se puede mover ni siquiera hacia el baño, alguien que no puede respirar o depende de un ventilador o de conexión a oxígeno permanente porque tiene un trastorno pulmonar irreversible, alguien que tiene una falla hepática a veces fulminante o un daño hepático crónico por múltiples enfermedades, entre ellos niños, y en ese caso pudiéramos usar el hígado para 2 personas, pudiéramos dividirlo y usarlo para 2 personas, igual podemos usar el páncreas, podemos usar el intestino, podemos usar los 2 riñones, sin hablar de todos los tejidos adicionalmente que podemos usar, hueso, córneas, bueno, en fin, válvulas cardíacas, una cantidad de tejidos que le van a ofrecer calidad de vida y posibilidad de vida a muchas personas cuando ya desafortunadamente nuestro familiar ya no está, ya es algo irreversible. Entonces, sí, lo que tú dices es muy cierto, es interesante toda la parte de adelantos que hay en el área de los trasplantes. Por fortuna en nuestro país, en varios centros del país, tenemos la opción y ofrecemos a la comunidad este tipo de servicios que son de alta tecnología, de complejidad, etcétera, pero sin duda que en todo esto, digámoslo así, la figura y la parte fundamental de todo el proceso se llama el donante, claro, y su familia, que en un acto de amor y desprendimiento dona los órganos de ese familiar que ya perdió. Sin ellos, digamos, todo este esfuerzo no valdría la pena, porque puede estar la tecnología, están los médicos especializados. Y no hacemos nada, es una verdad de perogrullo, sin donantes no hay trasplantes, sencillo, no es otra la situación. Doctor, usted ahorita decía, digamos, a partir de la ley, pues todos somos donantes, los colombianos, todos somos donantes, pero nos hablaba de un grupo de médicos especializados que igual se siguen acercando a estas familias con digamos, una responsabilidad, una ética profesional, conversan, revisan, y no es que obliguen, digámoslo así. Para nada, es una cuestión de donde hay mucha libertad, son unos médicos que tienen un entrenamiento muy especial en todo este tema del manejo de la familia. Imagínate lo complejo que es manejar a alguien en un momento de dolor, perdió a su familiar, está en una circunstancia difícil, las situaciones a veces económicas alrededor de la muerte, las que se acompañan de las situaciones de violencia desafortunada que tenemos en nuestro país, etcétera. Y estos colegas, estos médicos, creo que hacen la labor más importante en este proceso, que es abordar de una manera muy humana y con muchísima calidad científica a estas familias en esa circunstancia tan difícil, para explicarles que su familiar que ya falleció, que ya no lo tienen, hay una opción adicional que puede ser muy buena, interesante para la comunidad, para otras personas, y que lo que uno ve, Liliana, y evalúa ahora un poco una actividad muy bonita, una actividad de una misa que se hace alrededor en agradecimiento a los donantes, y a la cual asisten familiares de quienes fallecieron y familiares que donaron los órganos de su familia. Es muy interesante ver cómo estas personas, a pesar de haber tenido haber perdido su familiar, tienen algún sentimiento de regocijo y tranquilidad porque saben que de alguna manera su familiar está viviendo en otros y que ha sido útil y bueno para otras personas. Creo que eso es un acto, el acto que hicieron es muy hermoso, sí, pero fuera de eso les da, a pesar de la pérdida y el dolor de la muerte, porque lo duro no es donar los órganos, lo duro es perder su familiar, ¿sí? Poder dar entender que algo de ese ser querido está en otros, les da algo de regocijo y de tranquilidad en alguna manera.
Que aún vive, por así decirlo. Aún vive. Aún vive, porque dio vida a muchísimas personas. Exactamente. Hoy ustedes van a sorprender de todos los avances que justamente hay en el tema de trasplante de páncreas. Pero doctor, hablemos un poquito del páncreas en sí para conocerlo, su función, un poquito su anatomía, ¿dónde está? Bueno, a ver, el páncreas es una glándula un poco compleja. Desde su misma ubicación está en la parte alta del abdomen y muy atrás, por detrás del estómago, de toda la cámara gástrica, vecina al hígado y en relación directa con las primeras porciones del intestino. O sea, tenemos el estómago, el intestino delgado inicia allí y el páncreas está metidito alrededor del intestino y muy hacia atrás. O sea, tiene una ubicación un poco compleja porque además de estar estos otros órganos por delante de él, tiene muchísima irrigación, hay muchísimas arterias y venas en relación con él. Además tiene unas funciones pues muy especializadas y muy importantes para el organismo. Tiene dos componentes que son como glándula, que es una secreción endocrina, es decir, que produce unas sustancias que son las que se relacionan con lo que la gente comúnmente, no quiero ser un técnico en esto, con los problemas de diabetes. Por ejemplo, el páncreas se dañan unas células que tiene, ¿sí?, y no pueden producir insulina o la suficiente insulina para controlar el azúcar que ingerimos, entonces se generan los trastornos con el azúcar. También hay otras sustancias, glucagón, etcétera, y otro tipo de sustancias que componen la parte exocrina, que son algunas sustancias que se liberan al intestino y nos ayudan en la digestión, hacen parte de la digestión. Cuando comemos se secretan algunas sustancias también muy especiales que permiten que tengamos una digestión adecuada. Enzimas pancreáticas, todo este tipo de jugos en ese sentido. Cuando vemos el páncreas, es una glándula que pesa alrededor de 150 gramos en el adulto promedio, un adulto de 60 a 70 kilos, es una glándula amarilla, un poquito cauchosa, delicada en su manejo, muy celosa para todo y que puede estar aquejada de diferentes tipos de problemas, no solamente los problemas relacionados y que es probablemente lo que más conoce la comunidad, que son los relacionados con lo que nos lleva a la diabetes, algunas diabetes de tipo 2 o diabetes de tipo 1 que tiene fenómenos inmunológicos que atacan esas células especiales del páncreas, las anulan y ellas ya no puede el páncreas producir la insulina que requerimos para manejar el azúcar que consumimos. Hay otros pacientes como los tipo 2, que es para adultos normalmente mayores, que lo que ocurre es en general una resistencia a la insulina. El páncreas sí secreta algo de insulina, pero no logra hacer su función porque los receptores en la parte externa del páncreas no los pueden aprovechar, no pueden unirse a ellos, esto para decirlo en términos realmente generales. También el páncreas se puede afectar por otro tipo de cosas, enfermedades inflamatorias, pancreatitis crónica que pueden derivarse de problemas de cálculos biliares. Una obstrucción biliar nos puede generar una inflamación del páncreas, eso puede ser crónico. El consumo de algunas sustancias como alcohol, algún tipo de medicamentos también puede generar pancreatitis crónicas, fenómenos inmunológicos que atacan el páncreas, como te decía, y no solamente generar problemas de diabetes, sino inflamaciones crónicas del páncreas y algunas otras enfermedades pues ya muy raras. También es un órgano que puede afectarse por un trauma severo que puede obligar a tener que extirpar toda la glándula y en esos casos pues la opción sería llevar al paciente a un trasplante, puesto que va a caer en una condición de diabetes. No todos los diabéticos se trasplantan, hay unas condiciones específicas obviamente para ello, como ocurre como muchas de las indicaciones que se tienen, pero sin duda en este momento el trasplante de páncreas tal vez es la alternativa más adecuada que hay para un paciente con diabetes tipo 1, que es la diabetes juvenil, la que se presenta incluso desde niños tan pequeños, se diagnostica de los 2 meses de edad o a muy pequeña edad, 3, 4, 5 años, que por ser de un inicio tan temprano genera complicaciones muy severas en su organismo, daño renal, dañito en los ojos, retinopatías que lo llevan a la ceguera, problemas cardíacos, problemas de neuropatías periféricas o neuropatías gastrointestinales que hacen la vida pues extremadamente
poco llevadera o con muy mala calidad de vida realmente. Claro, doctor, voy a hacer esta pausa para comerciales y seguimos ahondando en este tema del páncreas y del trasplante de páncreas, pero le voy a preguntar, entonces, esto que también estamos hablando hoy, que vamos a hablar, trasplante multivisceral, ¿en qué consiste? Ya regresamos. Qué bueno que continúen con nosotros, seguimos en vivo y en directo hoy hablando de trasplante de páncreas y multivisceral con el doctor Jorge Villegas. Él es cirujano de trasplante de órganos abdominales de la Fundación Valle del Lili, también él es docente de posgrado de la universidad. Dice, si yo les voy a dar un teléfono y una extensión por si ustedes desean ampliar información sobre el tema de los trasplantes justamente en la Fundación Valle del Lili. 331-9090, extensión 7581. 331-9090, extensión 7581. Doctor, digamos que entendemos el tema de trasplante de páncreas, pero ¿qué significa trasplante multivisceral? Vale. Bueno, es un trasplante en el cual trasplantamos a la persona, le colocamos a la persona no solamente un órgano enfermo, sino más de un órgano enfermo. Hígado, riñón, páncreas, hígado, riñón, páncreas, intestino. Ese es un trasplante multivisceral y generalmente tiene el componente intestino. Cuando trasplantamos el páncreas solito, normalmente va con un pedazo de intestino, tiene que llevar un pedazo de intestino, que es donde van a caer nuevamente las secreciones que se producen en el páncreas mismo que estamos trasplantando. Sí, pero ya te digo, hay pacientes que por diferentes razones, por ejemplo, una enfermedad inmunológica, les ha dañado no solamente el páncreas, sino ha afectado también el hígado, ¿sí? Estos pacientes han tenido que tener, por ejemplo, nutriciones parenterales, es decir, comida, líquidos por una vena para poderse alimentar, y eso en ocasiones también daña secundariamente el hígado. Entonces tenemos que cambiar no solamente el páncreas, que es el origen del problema, sino el hígado, que ha sufrido un daño secundario. En algunos otros pacientes, por algunos problemas de circulación, se afectan diferentes órganos que llevan una circulación parecida. El eje visceral, el eje de arterias y venas que irrigan los órganos de la cavidad abdominal, tienen circulaciones comunes o que llegan de un punto común a los diferentes órganos. Si esa circulación común se ha afectado, pues se pueden afectar diferentes órganos, intestino delgado, el páncreas eventualmente, el hígado. Entonces se necesita un trasplante de varios órganos en ese momento. Eso es básicamente un trasplante multivisceral, es decir, resumiendo, el que tiene más de un órgano a trasplantarse. Doctor, y leía, digamos que en el caso de trasplante de páncreas, o quien, digamos, tiene su páncreas afectado, en la mayoría de los casos necesita el trasplante también de riñón. Sí, por lo que te comentaba ahora, es la cuestión más frecuente. Cuando estos pacientes diabéticos tipo 1 que se empiezan a enfermar o son diagnosticados muy tempranamente, pues van haciendo un deterioro crónico de su riñón. Es uno de los órganos que principalmente se afecta por este trastorno del metabolismo del azúcar. La mayoría de los trasplantes que hacemos cuando el diagnóstico es una diabetes tipo 1 son combinados, páncreas, riñón, la mayoría. Pacientes que ya han llegado a diálisis, algunos pocos no, y eso les trasplantamos solamente el páncreas, pero lo corriente es que tengamos que trasplantar el páncreas y el riñón. Doctor, uno escucha eso y digamos, ve la complejidad. Es decir, si uno habla de un solo trasplante, digamos de un solo órgano, a veces es complejo encontrarlo, a veces es complejo que sea, digamos, compatible. ¿Cómo es en este caso del multivisceral? Bueno, sí implica diferentes complejidades desde el punto de vista inmunológico. No es lo mismo trasplantar el hígado, que tiene menos carga inmunológica, que trasplantar el riñón, el páncreas o el intestino, que son, digámoslo así, más celosos en la parte inmunológica, es decir, tienen mayores posibilidades de rechazarse, entonces requieren más medicación para evitar el rechazo, etc. Quirúrgicamente, obviamente, pues son cirugías de mayor complejidad, de mayor duración, de mayores efectos en el organismo de la persona, de diferentes abordajes, porque si yo tengo un paciente que va a requerir un trasplante multivisceral que, por ejemplo, incluye intestino,
pues ese paciente seguramente es un paciente que viene muy enfermo, que probablemente ha tenido múltiples intervenciones, entonces eso genera una dificultad técnica adicional. Pero en general, en los trasplantes lo que condiciona mucho de la sobrevida, aparte de esta situación técnica y de manejo anestésico, etcétera, es el componente inmunológico, o sea, cómo vamos a manejar la inmunosupresión, o sea, cómo vamos a evitar que ese organismo al que le llegan estos órganos va a rechazar esos mismos órganos. Y definitivamente, si tenemos que trasplantar el intestino o el páncreas, el riñón mismo tiene un componente inmunológico muy fuerte, pues obviamente tenemos que ser muy acuciosos en la parte del manejo de la inmunosupresión, de poder controlar las defensas de este paciente para que no rechace esos órganos. Doctor, pero eso se hace, digamos, en un mismo tiempo, es decir, ¿se encuentran los órganos para, digamos, la persona que lo necesita? En general sí, en general lo que pretendemos hacer es lograr solucionar el problema de fondo del paciente, es decir, si yo tengo que trasplantar páncreas y riñón en un diabético tipo 1 que ya está en falla renal y está en diálisis, pues lo ideal es que yo trasplante el páncreas y el riñón. Hay opciones, yo pudiera ponerle el riñón de un donante vivo, un familiar, porque no siempre es fácil encontrar el páncreas, es decir, los órganos tienen diferentes digamos requisitos para poderlos colocar. Normalmente si voy a trasplantar un páncreas, pues requiere de una persona que no haya pasado de determinado peso, que no tenga más de X edad, pero el riñón me puede dar un poquito más si voy a trasplantar solamente el riñón, puedo ser un poco más laxo en ese sentido. Entonces hay unas condiciones que hacen que nos puedan servir de un donante unos órganos más que otros para determinada enfermedad. Eso es lo que lo hace diferente, pero en general cuando hacemos el trasplante lo que procuramos es solucionar el problema definitivo de la persona, que esos órganos, en el caso de un multivisceral, que voy a sacar, por ejemplo, hígado, riñón, páncreas e intestino, sean de ese donante para podérselo colocar a ese mismo paciente. Entre otras cosas porque cuando coloco un órgano de un paciente, de un donante, bien sea vivo o de un donante cadavérico, empiezo a sumar las cargas inmunológicas, o sea, los riesgos inmunológicos y de rechazo se me van aumentando, porque son cada vez componentes ajenos al organismo, una y otra vez. Entonces generan pues mayor problema de orden inmunológico. Pero sí hay opciones de que hagamos, por ejemplo, en el caso del páncreas riñón, pudiéramos utilizar el riñón de un donante vivo, un familiar de este paciente enfermo, solucionar el problema de la diálisis, que es muy complejo para la persona, y en el momento de tener un páncreas adecuado de donante cadavérico, colocarle el páncreas del donante cadavérico. No es la cirugía que más se hace, lo que más se hace es el trasplante combinado de páncreas y riñón. Doctor, voy a hacer pausa para comerciales. Cuando retornemos hablamos justamente entonces de ese donante en páncreas, específicamente en páncreas. ¿El donante puede ser también donante vivo o solamente donante cadavérico? Y digamos, si es donante vivo, ¿es una parte del páncreas o qué es? Todo eso lo hablamos después de la pausa para comerciales. Pero doctor, y nuestros televidentes, quiero que vean la siguiente nota que nos preparó nuestra productora Marianela Cardoso sobre la exposición que realizó Modo Rosa, precisamente en el tema de la prevención del cáncer de mama, que octubre es este mes de la lucha contra esta enfermedad. El cáncer de mama es el más frecuente entre las mujeres del mundo. Representa el 25% de todos los cánceres y es la segunda causa de muerte por cáncer entre las mujeres de los países más desarrollados después del cáncer de pulmón. Por eso, queremos compartir con ustedes el testimonio de vida y la labor que realiza Beatriz Eugenia Botero con la Fundación Modo Rosa. Bueno, yo fui diagnosticada con cáncer de seno en el año 2015. Fui diagnosticada en un estadio muy temprano de la enfermedad, gracias a mi rutina de hacerme mensualmente el autoexamen mamario. Yo, como todos los meses, me estaba realizando el examen, palpé una bolita que era muy pequeñita, menos de 1 centímetro, y de esa forma pude acceder tempranamente a mi diagnóstico, tener un tratamiento oportuno y pues hoy estar feliz de contar aquí que soy una sobreviviente del cáncer de mama.
A raíz de esta experiencia de vida, Beatriz toma la decisión de ayudar a otras mujeres en la Fundación Modo Rosa, la cual está ubicada en la ciudad de Medellín. Nosotros como fundación lo que pretendemos es llevar un mensaje de vida y básicamente es una estrategia comunicacional para alertar a las mujeres de que deben de realizarse sus chequeos, visitar al médico, hacerse el autoexamen de mama y de esta manera que puedan llegar más mujeres al diagnóstico temprano de la enfermedad y evitar las muertes por esta causa en las mujeres en Colombia. En este mes de octubre se celebra el Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer. Es por eso que la Fundación Modo Rosa se une a esta fecha con una exposición llamada Tócate con la cabeza bien puesta. La exposición, que tiene por nombre Con la cabeza bien puesta, es una iniciativa que nace hace algunos años en la ciudad de Medellín, cuando la fundadora de nuestra fundación recibió por parte de varios artistas locales unas cabezas en el proceso de tratamiento de su enfermedad, y así se crearon estas cabezas que representan la pérdida del cabello de las mujeres que están viendo el proceso de cáncer de mama. Lo que buscamos con la exposición es concientizar a las mujeres de la importancia de hacerse el autoexamen de manera temprana para llegar a un diagnóstico oportuno de la enfermedad y evitar las muertes por cáncer de mama en nuestras mujeres. La exposición cuenta con más de 70 piezas que representan la lucha de las mujeres que han tenido que padecer esta enfermedad, las cuales fueron diseñadas por artistas locales y que hoy, 30 de octubre, estarán expuestas en un reconocido centro comercial del sur de Cali. Si usted desea tener más información, puede buscar la Fundación Modo Rosa a través de las redes sociales. Invitamos a todas las mujeres a que visiten nuestro sitio web. Allí encontrarán información importante para el cuidado de su salud. Tenemos nuestra app Modo Rosa, que la pueden descargar de forma gratuita en sus dispositivos celulares y allí programar todos sus chequeos anuales o mensuales o semestrales según la periodicidad que requieran, y adicional a esto allí encontrarán también información valiosa y la forma de realizarse el autoexamen de mama. Qué bueno que continúen con nosotros. Seguimos en vivo y en directo hablando de trasplante de páncreas y multivisceral con el doctor Jorge Villegas, cirujano de trasplante de órganos abdominales de la Fundación Valle del Lili. 331-9090 si ustedes tienen cualquier inquietud, extensión 7581, 7581. Doctor Jorge Villegas, antes de irnos a la pausa, yo le preguntaba justamente específicamente sobre el trasplante de páncreas. ¿El donante es, digamos, donante cadavérico o puede ser donante vivo? Los donantes que nosotros, con quienes nosotros trabajamos, los problemas de páncreas son donantes cadavéricos. En el mundo se ha utilizado donante vivo, sí, en muy poco porcentaje, el porcentaje realmente es muy bajo, casi que la mayoría de los centros hoy en día no utilizan donante vivo. Han habido algunas complicaciones, pero básicamente es porque, si te das cuenta, el trasplante de páncreas, si bien genera unos problemas muy complicados, pues el desarrollo de las insulinas y de las bombas de insulina ha permitido que estos pacientes se puedan controlar en una buena proporción. Entonces queda la alternativa de un buen control de la glicemia con todas las medidas de dieta, ejercicio, insulina, bombas de insulina, etcétera, ¿sí? Y adicionalmente el que no logra un control adecuado o tiene impacto en otros órganos, daño en el riñón, etcétera, pues tenemos la opción del donante cadavérico. Entonces el donante vivo, que es una cirugía también compleja, que no deja de tener riesgo, al fin y al cabo llevar al quirófano a una persona sana, sacarle una parte de sus órganos, implica unos riesgos, si bien muy bajos, cirugías muy controladas, etcétera, pero nunca son riesgo cero. Pues se tiene la precaución, sobre todo cuando tienen tanta complejidad, de evitar, obviamente, poner en riesgo un donante vivo. Entonces, en general es un donante cadavérico y nosotros hacemos solamente trasplante de páncreas con donante cadavérico. Doctor, vamos a hablar un poquito de la lista, digamos, de espera de este trasplante de páncreas.
Bueno, las listas no son muy grandes por dos razones básicamente. Uno, el trasplante de páncreas no está incluido en el plan obligatorio de salud o en el plan de beneficios generales en salud, como se llama ahora con todas estas cosas de salud. Entonces, a los pacientes les cuesta bastante trabajo acceder a ese trasplante. ¿Por qué? Porque lo considera el sistema de salud que hay insulina, que hay este otro tipo de cosas, pero se les olvida que o no se tiene presente que muchas veces estos pacientes tienen un gran riesgo para su vida. Un paciente además se están deteriorando paulatinamente, terminando con ceguera, problemas cardíacos, los problemas renales, las neuropatías que son tan difíciles de manejar. Bueno, o sea, la calidad de vida de un paciente que no tiene un control adecuado de su glicemia es tremenda, a pesar de bombas de insulina de muy buena calidad y de última generación que hoy existen. Definitivamente su vida es bastante difícil y con muchas limitaciones, obviamente. Y va dañando los otros órganos. Y va dañando los otros órganos, pero entonces el páncreas solito casi que hay que esperar a que se presente el daño renal para poder que, pegado al problema del riñón que está el paciente en diálisis, entonces autoricen también un trasplante combinado de páncreas riñón. Entonces tenemos dificultades de orden administrativa, entender que esos pacientes tienen una muy buena opción de controlar y curar su problema de la diabetes con el trasplante de páncreas y resolver el problema del órgano que ya se dañó definitivamente, que es el riñón y que llevó el paciente a diálisis. Entonces las listas no son muy grandes. Igualmente somos particularmente exigentes en estos donantes, o el donante de páncreas debe tener unas características, digámoslo así, de mayor exigencia que para otros órganos. Como te explicaba ahorita, yo puedo utilizar un donante de riñón que tenga sobrepeso, sí, que tenga un sobrepeso importante, pero no lo voy a utilizar para páncreas, aunque tenga 30 años o 20 años. Voy a utilizar un donante para riñón que tenga 55, 60 años sin ningún problema, que seguramente tiene sus riñones bien cuidados, etcétera, pero no voy a utilizar ese donante para páncreas. Entonces fíjate que ahí se generan limitaciones. No tenemos listas muy grandes, básicamente por circunstancias no administrativas. No está el trasplante de páncreas incluido hoy en día en el plan de beneficios generales en salud, y también un poco de desconocimiento, ¿no? De saber que muchas personas, incluidas personas del gremio de la salud, no saben que existe la opción de trasplante de páncreas, que lo hacemos en nuestro país, que los resultados son muy buenos para el paciente, que constituyen una muy buena alternativa. El mundo busca muchas otras opciones y está trabajando en diferentes campos para solucionar el problema del diabético tipo 1, sobre todo, como por ejemplo trasplante de islotes de páncreas, o sea, solo extraer las células que se necesitan y que segregan insulina para implantárselas en alguna parte del abdomen del enfermo, ¿sí? Terapias con células madre, algunas cosas de células mesenquimales, etcétera. Hay una cantidad, lo que llamamos páncreas bioartificiales. Todo eso el mundo lo está trabajando, como trabaja en muchos otros órganos también, inclusive impresión 3D Wow. de algunos órganos. Pero todo eso, digamos, en este momento es una cuestión en desarrollo, no es algo que se pueda ofrecer a los pacientes, con excepción del trasplante de islote de páncreas, que es una terapia corrientemente aceptada en algunos países de Europa, en Canadá, y pendiente ya casi por ser autorizada en Estados Unidos, pero que son terapias extremadamente costosas. En este momento, en términos de costo, eficiencia, o sea, de beneficio para el paciente y de unos precios, digámoslo, adecuados para todo el sistema de salud, sin duda el trasplante de páncreas aislado o el trasplante de páncreas combinado con el riñón constituyen la mejor opción terapéutica para el paciente enfermo de diabetes, sobre todo tipo 1, que hay también opción de trasplantar algunos casos muy seleccionados, y soy muy insistente en esto. No todos los pacientes tipo 2 se pueden trasplantar de páncreas. Unos pacientes muy seleccionados, el mundo ya ha visto que algunos se benefician de este tipo de terapia, pero son casos extremadamente seleccionados. Doctor, voy a hacer nuevamente pausa para comerciales. Usted lo ha nombrado y lo ha dicho ahora, pero quiero que ahondemos en ello.
Después de que la persona recibe entonces este nuevo páncreas, ¿cómo es este pronóstico de aquel paciente? Ya regresamos. Trasplante de páncreas y multivisceral, nuestro tema del día de hoy, conversando con el doctor Jorge Villegas, cirujano de trasplante de órganos abdominales de la Fundación Valle de Lili, 331-9090, extensión 7581. Doctor, yo le preguntaba antes de irnos a la pausa sobre justamente el pronóstico, digamos, y la calidad de vida que empieza a tener aquel paciente que recibió ese nuevo páncreas. El trasplante de páncreas en este momento constituye la mejor alternativa para un paciente diabético tipo 1 y más si ya tiene falla renal y trasplantamos el páncreas y el riñón. Si trasplantamos páncreas y riñón juntos y miramos ese grupo de pacientes a 5 años, nos vamos a dar cuenta que alrededor del 85-87% tienen sus dos órganos funcionando, o sea, no están usando insulina, no están en diálisis, recuperaron su calidad de vida y pueden tener una vida obviamente muchísimo mejor y ha frenado el problema y ha revertido en algunas cosas el daño a los otros órganos. La retinopatía incipiente la frena el trasplante, obviamente se frena el deterioro a los riñones, frena el deterioro a los nervios periféricos que causa estas neuropatías tan complejas. O sea, hemos logrado cortar eso. Si te das cuenta, pues 85-87% a 5 años es una sobrevida muy interesante, libre de insulina y libre de diálisis. Cuando trasplantamos el páncreas solo, esa cifra se reduce un poco y cae alrededor del 80-81%, que sigue siendo una cifra muy buena. Hay que entender que estos pacientes, lo que tenemos que pensar es qué pasaría si los dejamos sin ese trasplante a 5 años. Claro. ¿Sí? Sin duda, ese mismo grupo probablemente o probablemente no, ese grupo va a tener una sobrevida bastante menor, significativamente menor, que aquel que pudimos trasplantar. Claro. Doctor, es importante, digamos, en estos últimos minutos, decir que el trabajo, digamos, de las instituciones médicas de nuestra ciudad es excelente, digamos, es muy bueno, digamos, en el tema de trasplantes, estamos, digamos, en buena estadística con respecto a las diferentes, los diferentes países de Latinoamérica, pero también del mundo. Realmente sí, en Colombia y hablando particularmente del suroccidente, en Cali se hacen trasplantes en Centro Médico Imbanaco, que hace trasplantes de hígado y riñón. En Valle de Lili, que como mencionamos al principio, pues se hacen trasplantes de hígado, riñón, páncreas e intestino, y en la parte de torácica y cardíaca, trasplante de pulmón y corazón. Tal vez la institución o mejor dicho, la única institución en el país que maneja todos este grupo de trasplantes, adicionalmente al de médula ósea, pero sí, sin pecar de ser presumidos, sí creo que en nuestras instituciones se cuenta con personal idóneo, con las condiciones afortunadas por el esfuerzo grande institucional de proveernos de los suficiente material y tecnología para poder desarrollar este tipo de programas. En el caso particular de Valle de Lili hacemos igualmente trasplantes de hígado para pacientes pediátricos con donante vivo, o reducimos, por ejemplo, un hígado de un cadáver de un adulto, lo podemos dividir, una técnica que se llama split, y usamos una parte para un enfermo adulto y otra parte para un niño. Sí, son programas muy interesantes y que permiten optimizar este problema tan grande que tenemos de falta de órganos. Pero puede decir uno con mucha tranquilidad, de verdad, y con confianza a nuestra población, que hay en el país y acá en el suroccidente colombiano un par de instituciones que trabajan de una manera muy seria y muy adecuada y con muy buenos resultados comparables en sobrevida de los injertos y de los pacientes, comparables a los de cualquier país, no solo de Latinoamérica, sino del mundo. Es cierto, y para que ese esfuerzo valga la pena, como lo dijimos desde el principio, definitivamente se necesita que tengamos una buena cultura de la donación. Nuestro propósito es que ustedes en casa conversen sobre este tema, el tema de la donación, lo hablen, lo cuenten, porque así va a ser mucho más fácil, digamos, el día que, si uno lo quiera, toque tomar esa decisión. Doctor Jorge Villegas, cirujano de trasplante de órganos abdominales de la Fundación Valle de Lili, gracias por habernos acompañado el día de hoy en nuestro programa.
Liliana, a usted muchas gracias, de verdad que sí, es un espacio muy interesante y muy importante para nosotros poder acercarnos a la comunidad, contarle un poco de lo que hacemos y sobre todo tratar de inculcar en todas las personas que en un momento dado todos vamos a morir, saber que podemos después de muertos beneficiar a una cantidad de pacientes. Ese era el acto de mayor amor y mayor altruismo con que podemos nosotros compensar este paso por la vida sin ninguna duda. Eso es cierto. Gracias, doctor, de nuevo por estar acá y felicitaciones, digamos, por ese trabajo a todo el equipo que se encarga, digamos, de este tema de los trasplantes. Televidentes, gracias por habernos acompañado el día de hoy. Ya saben que vamos martes y jueves de 11 a 12 del mediodía. Que tengan una feliz tarde.